Si hace 3 meses alguien me hubiera dicho que estaría escribiendo esto, me habría reído en su cara. No porque tuviera una vida perfecta, simplemente era de esos hombres que creen sinceramente que lo tienen todo bajo control. Tenía una esposa con la que llevaba 9 años, una hija de 8, una casa hipotecada, un trabajo estable y un hermano menor al que siempre consideré la persona más cercana a mí después de mi propia familia. Desde afuera, mi vida se veía equilibrada, clara y bastante exitosa. Precisamente por eso, tardé tanto en darme cuenta de que la grieta no apareció ayer, ni hace un año. Siempre estuvo ahí, solo que yo estaba mirando hacia otro lado. Mi esposa se llama Sara. Ella tiene 34 y yo 37. Nos conocimos cuando yo no tenía casi nada, excepto ambición y la certeza de que llegaría lejos. Ella era tranquila, dulce, muy paciente. De esas mujeres que te dan ganas de bajar las revoluciones, incluso si vives en una carrera constante. Siempre sentí que había tenido suerte con ella. Y no en ese sentido barato de suerte por tener una mujer cómoda, sino de verdad. Ella sabía suavizar mis asperezas sin humillarme. Sabía discutir sin histerias y sabía estar presente de tal forma que el hogar realmente se sentía como un hogar. Por eso, cuando hace unos meses pensé por primera vez que tenía a alguien más, no me lo pude creer. La idea ni siquiera me pareció lógica. Me pareció insultante, como si yo mismo la estuviera traicionando solo con sospecharlo. Todo empezó con detalles que, por separado, no significaban nada. Sara empezó a salirse de la habitación más seguido cuando hablaba por teléfono. No de forma demostrativa ni nerviosa, sino como si fuera un acto automático. Empezó a ir más seguido a casa de su madre, aunque antes se quejaba de que terminaba agotada tras cada visita. Varias veces rechazó la intimidad diciendo que estaba cansada, y eso tampoco era algo fuera de lo común, pero junto con lo demás, empezó a quedarse grabado en mi memoria. Y luego, noté que había cambiado la contraseña de su celular. En 9 años de matrimonio, no teníamos la regla de todo debe estar abierto. Pero tampoco había secretos en ese aspecto. Podíamos tomar el teléfono del otro, contestar una llamada, ver fotos de la niña o enviar algo si el otro lo pedía. No porque nos vigiláramos, sino porque no había tensión al respecto. Pero un día le pedí que buscara una foto del cumpleaños de nuestra hija para mandársela a mis padres, y ella respondió demasiado rápido. Yo la mando luego. Recuerdo ese momento con una claridad extraña. No por las palabras, sino por el tono. No fue de enojo ni de miedo. Fue un tono cerrado, como si en su vida hubiera aparecido un territorio donde yo tenía prohibida la entrada. No pregunté nada, supongo que porque no estaba listo para escuchar la respuesta. Una semana después, llegué a casa antes de lo habitual. Cancelaron una reunión en la oficina y decidí darle una sorpresa a Sara. Compré su pan dulce favorito en una panadería pequeña cerca de la casa e iba a recoger a nuestra hija del colegio yo mismo. Cuando abrí la puerta, la casa estaba en silencio. No me sorprendió. Faltaban unos 40 minutos para la salida de la escuela y Sara solía trabajar desde su estudio. Fui a la cocina, dejé la bolsa sobre la mesa y escuché su voz desde el dormitorio. Hablaba bajo, casi en un susurro. No tenía intención de espiar, de verdad. Pero en una casa vacía, cualquier susurro suena más fuerte de lo que debería. Solo escuché una frase. No puedo seguir fingiendo que esto no significa nada. Hubo una pausa, y luego, todavía más bajo. No, él no debe enterarse. No ahora. Me quedé petrificado en medio del pasillo. No sentí rabia, ni siquiera tuve un pensamiento claro. Solo fue un golpe seco y helado por dentro. Esa sensación de cuando aún no conoces los hechos, pero ya sabes que tu vida acaba de dar un vuelco. Me quedé inmóvil, esperando. No sé exactamente qué. Quizás que ella saliera y todo se explicara solo.
Quizás escuchar un nombre. Quizás que fuera una charla con una amiga sobre el drama de alguien más. Cualquier cosa que me permitiera no convertir lo que escuchaba en una catástrofe. Pero entonces ella dijo: sé que es tu hermano. ¿Crees que me olvido de eso aunque sea un solo día? Literalmente, se me oscureció la vista. No exagero. En un segundo, mi cuerpo dejó de funcionar bien. Me apoyé en la pared porque tenía un ruido en la cabeza, como si alguien hubiera encendido una sirena dentro de mi cráneo. Mi hermano. Solo tengo un hermano, Daniel, 3 años menor que yo. El tipo al que saqué de peleas cuando éramos jóvenes, al que le presté dinero, al que ayudé a conseguir trabajo, al que dejé vivir en nuestra casa 6 meses después de su divorcio. El hombre que comía en nuestra mesa, que jugaba con mi hija, que llamaba a mi esposa hermana mayor en tono de broma. En ese momento, mi cerebro reaccionó de la forma más primitiva. Armó la escena más obvia. Sara me engaña, con mi hermano. Quizás desde hace meses, quizás desde hace mucho. Quizás todas mis sospechas eran solo el rastro de una historia que ocurría a mis espaldas, mucho antes de lo que podía imaginar. Quise entrar de golpe al cuarto, quitarle el teléfono, escuchar el nombre, ver su cara en ese instante. Pero no fui. Y hasta hoy no sé por qué. Quizás porque en el fondo temía que, en cuanto abriera esa puerta, mi vida anterior terminaría definitivamente, sin vuelta atrás. Di un paso hacia atrás, luego otro. Salí de la casa en silencio y solo cuando estuve en la calle me di cuenta de que todavía tenía en la mano la bolsa de papel con el pan caliente que le había comprado de camino a casa. Me subí al auto y me quedé ahí sentado casi 40 minutos mirando el parabrisas, intentando obligarme a pensar con lógica, pero no había lógica. Solo fragmentos de recuerdos que de repente cobraban un nuevo color. Lo mucho que Daniel nos visitaba últimamente. Cómo Sara reaccionó bruscamente una vez cuando bromeé con que él se quedaría de nuevo hasta tarde. Cómo mi hija preguntó una vez en la cena, ¿por qué el tío Dani ya no viene tanto como antes? En ese momento no le di importancia. Ahora, cada detalle parecía una prueba. Recogí a mi hija de la escuela, la llevé a casa de mi madre mintiéndole con que Sara y yo teníamos asuntos urgentes. Y solo entonces regresé a casa. En el camino me había sugestionado tanto que ya casi no dudaba de lo peor. Me sentía listo para todo, para las lágrimas, para que lo negara, para que confesara, incluso para golpear a mi hermano si lo encontraba en nuestro departamento. Pero cuando entré, Sara estaba sentada sola en la cocina. Frente a ella había una taza de café ya frío y tenía los ojos tan rojos que parecía haber llorado por lo menos 1 hora. Me miró y supo de inmediato que algo pasaba. ¿Por qué Ava está con tu mamá?, preguntó. Ni siquiera me senté. Porque no quiero que esté aquí cuando te pregunte desde cuándo te acuestas con mi hermano. Literalmente, se le transformó el rostro. No como alguien a quien acaban de atrapar, sino como alguien que de pronto entiende que ha pasado algo mucho peor de lo que temía. ¿Qué?, preguntó con la voz ronca. No lo hagas, Sara. Escuché tu conversación. Escuché lo suficiente. Me miró por tanto tiempo que me enfurecí aún más. Di algo, por lo menos. Y entonces pronunció la frase tras la cual entendí que solo tenía razón en una cosa. Mi vida realmente se iba a derrumbar en ese momento, pero no de la forma en que yo pensaba. No me acuesto con tu hermano, dijo, pero lo que te he estado ocultando sobre él te va a destruir mucho más que una infidelidad. Cuando Sara dijo que no se acostaba con mi hermano, no sentí alivio. Probablemente suene loco, pero en ese momento, una infidelidad me parecía una catástrofe comprensible, dolorosa, humillante, pero lógica. En cambio, su frase sonó como si no estuviera al borde de un precipicio, sino a la entrada de un túnel oscuro donde podía haber cualquier cosa.
Ella estaba sentada frente a mí en la mesa de la cocina, con los nudillos blancos de tanto apretar su taza, luciendo como si llevara una eternidad viviendo con ese miedo. Yo la miraba intentando descifrar qué era verdad y qué era otro intento de suavizar el golpe. En mi cabeza seguía retumbando el fragmento de su llamada, la frase sobre mi hermano, todo lo que yo mismo había imaginado en la última hora. Estaba tan alterado que ni siquiera me senté. Me quedé de pie frente a ella, esperando a que siguiera. Pero se quedó en silencio. Y fue precisamente ese silencio lo que me sacó de quicio más que si hubiera confesado algo terrible de inmediato. «Habla», le dije. «Ahora mismo. Sin pausas, sin el tienes que calmarte, sin esos rodeos típicos. Solo dime qué significa eso». Ella levantó la vista y en sus ojos no había desafío, ni siquiera defensa, solo cansancio y miedo. Un miedo de esos que no se pueden fingir. No sabía cómo decírtelo. Susurró. «Ya no importa el cómo», respondí. «Importa el qué». Cerró los ojos un segundo, como tomando aire, y luego soltó. Empezó antes de nuestra boda. Sintió que todo dentro de mí se detenía. Antes de la boda. Recuerdo cómo el tiempo se volvió extrañamente lento. En un segundo, ya no estaba en la cocina de mi casa, sino en medio de una decena de recuerdos viejos. Nuestros primeros años, los preparativos, mi hermano, que siempre andaba merodeando, la despedida de soltero, las reuniones familiares, tardes que yo consideraba simples, felices y resueltas. De repente, todo se volvió inestable. «¿Qué empezó?», pregunté, sintiendo que la voz se me ponía ronca. Sara me miró fijamente y dijo: «Unas semanas antes de la boda, Daniel vino a verme borracho. Estaba fatal. Tú casi no le hablabas después de esa pelea por dinero que tuvieron. Y yo, como una estúpida, pensé que debía consolarlo. Lloraba, decía que tú lo odiabas, que él siempre lo arruinaba todo, que siempre sería el segundo para ti. Intenté echarlo, pero empezó a decir cosas sobre ti, sobre su infancia, sobre tu padre, sobre cómo tú siempre fuiste el hijo favorito y él solo al que toleraban. No supe qué hacer. Y luego dijo algo por lo que, hasta el día de hoy, no puedo dormir tranquila. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Qué dijo?». No respondió de inmediato. Miró hacia un lado, como si no estuviera viendo nuestra cocina, sino aquella noche. Dijo que una vez, hace muchos años, después de una borrachera y una pelea en la que ambos se metieron, él hizo algo que tú no sabes. Dijo que si algún día te enterabas, nunca lo perdonarías. Pensé que era una estupidez de borracho, un intento de dar lástima. Le dije que se fuera, pero antes de salir, se dio vuelta y me dijo: «Si él se entera de quién es Ava, en realidad nos va a odiar a los dos». Cuando pronunció el nombre de mi hija, se me tensó la mandíbula. «¿Qué acabas de decir?». Sara empezó a llorar, no a gritos ni con histeria, sino con lágrimas silenciosas que brotaban como si hubiera estado conteniéndolas demasiado tiempo. «Escúchame hasta el final, por favor», dijo, «porque si ahora te levantas y te vas, todo lo que escuches después será todavía más aterrador». Me senté. No porque me hubiera calmado, sino porque las piernas dejaron de sostenerme. «Explícate», sentencié. «Ya». Se limpió la cara con las palmas de las manos y empezó a hablar rápido, como si temiera que, de detenerse, no podría continuar. Resultó que un mes antes de la boda, pasamos por una etapa muy dura. Lo recordaba bien. Peleábamos todo el tiempo por dinero, por mi trabajo, porque yo pasaba demasiado tiempo con mi hermano y básicamente cargaba con sus problemas. En ese entonces, yo pensaba que Sara exageraba y que no entendía lo difícil que era para mí dividirme entre mi futura familia y un hermano menor que siempre estaba en líos. Una noche, tras una pelea fuerte,
Me fui de la casa con unos amigos y no volví a dormir. Al día siguiente, casi no nos hablamos. A los 2 días, hicimos las paces. Un mes después, nos casamos. En mi memoria, aquello fue solo un bache antes del gran paso. En la suya, resultó ser el momento que definió toda nuestra vida. Aquella noche que me fui, Daniel llegó borracho a buscarla. Primero se quejó de mí, luego empezó a decirle que yo no la valoraba, que era un presumido, que se estaba casando con el hermano equivocado. Ella dice que lo tomó como una provocación asquerosa de borracho e intentó echarlo, pero no se fue. Pidió agua, se sentó en la cocina, volvió a llorar. Y en medio de ese caos, según ella, ocurrió el error más grande de su vida. Dijo que no fue un romance, no hubo una relación secreta, no hubo amor. Fue una sola noche cargada de alcohol, de límites rotos, de rabia contra mí, de lástima por él y de la sensación de que todo ya se estaba yendo al carajo. Repetía que duró poco y que, a la mañana siguiente, sintió un horror tal que no podía ni mirarse al espejo. Dijo que lo echó, que dejó de hablarle, que él le juró que fue un error y le suplicó que no me dijera nada porque yo lo mataría o lo borraría de mi vida para siempre. Yo escuchaba y no sentía nada coherente. Era una mezcla de querer romper todo a mi alrededor, de no querer oír ni una palabra más y, al mismo tiempo, de querer obligarla a repetir cada detalle, aunque sintiera asco de solo pensarlo. Todo se volvió una náusea física. ¿Y aún así te casaste conmigo?, pregunté. Ella asintió sin levantar la vista. Me enteré de que estaba embarazada después de la boda. Me tomó unos segundos procesar esas palabras. Fue como si primero golpearan mi conciencia y solo después empezaran a calar hondo. ¿Qué? Me enteré a las pocas semanas y en ese entonces no estaba segura. Sentí que si no respiraba profundo, iba a vomitar ahí mismo en el piso. ¿Me estás diciendo que todos estos años no estuviste segura de quién era el padre de Ava? Sara apretó los ojos y lloró con más fuerza. Los primeros meses, no. Luego, Daniel insistió en que hiciéramos una prueba, en secreto, sin que tú lo supieras. En ese punto, yo ya no solo la miraba a ella, miraba a través de ella, intentando aferrarme a cualquier rastro de realidad. ¿Hicieron una prueba? ¿En secreto? ¿A mis espaldas? Sí. Y ella finalmente me sostuvo la mirada y vi algo que me hizo entender que lo que venía era peor. El resultado mostró que tú no eras el padre biológico. No puedo describir lo que sentí por dentro. No fue rabia ni dolor común. Fue como si me hubieran arrancado el esqueleto del pecho. 9 años de mi vida. 9 años de paternidad, 9 años construyendo todo sobre una verdad que, en un segundo, dejó de existir. Ava, mi hija, la que tuvo miedo de dormir sin luz hasta los 5 años, la que me decía papá con ese ceseo infantil tan tierno, la que corre a abrazarme cada vez que llego a casa y todavía me pide que sea yo quien le lea el cuento de la niña y la zorra antes de dormir. ¿No es mía? No, esa palabra ni siquiera cabía en mi cabeza. Es imposible borrar años de vida con un solo golpe, pero así es como sonaba en ese momento. ¿Y se quedaron callados?, pregunté tan bajo que apenas me oí a mí mismo. Sara asintió. Quise decírtelo cientos de veces, pero luego te veía con Ava y no podía. Y Daniel decía que la verdad ya no servía de nada, que solo destruiría la vida de todos. Prometió que desaparecería si era necesario, que nunca volvería a cruzar la línea, que esto sería solo un error del pasado. Y de verdad se alejó. No porque tú sospecharas nada, sino porque yo lo obligué. No lo quería cerca, no quería verlo, no quería recordarlo cada día. Ahí me invadió una furia que me hizo saltar de la silla. ¿No querías recordarlo?, repetí. ¿Es en serio?
¿Y a mí que me dejaron? Me dejaron vivir casi 10 años en una mentira, criando a una niña sin saber que mi propio hermano tuvo la bajeza de hacerme esto a mis espaldas y que mi esposa tuvo el descaro de ocultarlo cada día mirándome a la cara. Sara también se levantó, pero no para discutir. Fue un acto instintivo, como si temiera que si me iba ahora, nunca podría decir lo último. Sé que tienes todo el derecho de odiarme, dijo. Pero tengo que decirte una cosa más, porque si no, todo lo que piensas ahora no será la verdad completa. Solté una carcajada seca, amarga, sin reconocer mi propia voz. ¿No será la verdad completa? ¿De verdad estás intentando buscar matices en este infierno? Ella sacudió la cabeza y soltó. Hace poco descubrí que esa prueba de ADN fue falsificada. Después de eso, por primera vez en toda la charla, no encontré ni una sola palabra. Ninguna. Porque solo entendí una cosa. La historia que apenas lograba procesar acababa de cambiar otra vez. Y yo todavía ni siquiera estaba cerca del verdadero fondo de este asunto. Эта часть истории превращает семейную драму в настоящий психологический триллер. Здесь ставки поднимаются до предела. Отцовство, подделка документов и теперь тень смерти отца. Вот перевод этого фрагмента на латиноамериканский испанский, выполненный в том же густом, emocionalном y напряженном стиле. El segundo fondo. Cuando Sara dijo que el test había sido falsificado, no sentí ningún alivio. Al contrario, todo empeoró, porque si hasta ese segundo tenía una imagen monstruosa pero coherente, ahora se desmoronaba en 1000 pedazos otra vez. Me quedé parado en medio de la cocina, mirando a la mujer con la que había vivido casi 10 años. Y de pronto entendí que ya no sabía dónde terminaba la traición y dónde empezaba algo mucho más enfermo. Explícate bien, le dije. Ahora mismo, sin indirectas, sin pausas. ¿Quién falsificó el test y para qué? Sara se sentó despacio, como si se le hubieran acabado las fuerzas para estar en pie. Parecía que ese diálogo lo había ensayado 1000 veces en su cabeza durante años, pero ni siquiera eso te prepara para cómo suenan las cosas en voz alta. Resultó que el test lo organizó Daniel. Hace 9 años, cuando Ava era apenas una bebé, él convenció a Sara de que debían cerrar el tema de una vez por todas. Dijo que conocía a alguien en un laboratorio privado, que todo se podía hacer de forma anónima, rápido y sin riesgos, de que nadie se enterara. Sara en ese momento vivía en un pánico constante. Por un lado, me veía a mí con la niña y notaba lo apegado que estaba a ella. Por otro, la carcomía la idea de que nuestra vida fuera una mentira. Aceptó porque estaba segura de que, si el resultado decía que Ava era mía, nunca dejaría que esa pesadilla volviera. Y si no, no sabía qué haría. Ella misma admitió que entonces no vivía tomando decisiones, sino sobreviviendo de un miedo al siguiente. El resultado lo trajo Daniel. El papel decía que la probabilidad de mi paternidad biológica estaba descartada. Sara dijo que en ese momento sintió que se moría, pero fue entonces cuando mi hermano empezó a decirle lo que la mantuvo callada por años. Le dijo que confesar nos destruiría a todos, que yo nunca podría volver a mirarla a ella, ni a la niña, ni a él, que si hablaba, yo me iría, y Ava crecería en una familia donde su existencia solo traería odio y vergüenza. Presionó justo donde debía, en la culpa, el miedo y la debilidad. Y ella se quebró. Yo escuchaba y entendía que ya no podía separar si Sara era culpable o una víctima perfecta para alguien que solo quería salvarse a sí mismo a cualquier precio. Y eso no lo hacía más fácil. Quizás era peor, porque es mucho más simple odiar a alguien de forma absoluta. Es mucho más difícil cuando tienes frente a ti una mezcla de traición, cobardía, manipulación y autoengaño de años.
¿Por qué decidiste que el test era falso justo ahora?, pregunté. Y aquí la historia dio otro giro. Hace unas semanas, Daniel contactó a Sara, no porque le remordiera la conciencia, ni porque decidiera ser honesto de pronto. Empezó a tener problemas graves de salud. Según Sara, al principio ella no quería ni hablarle, pero él le escribió que se trataba de Ava y que ya no podía cargar con eso solo. Ella pensó que él quería confesarme la verdad o volver a chantajearla, pero en lugar de eso, le envió la foto de una carta vieja y varios audios. Sara me mostró el teléfono. Hasta ahora no sé por qué ese gesto me dolió tanto. Quizás porque, por primera vez en la noche, no era un relato, sino las palabras reales, grabadas, con la entonación, la respiración y el temblor de la voz del hombre al que yo llamaba hermano. En la carta había una comunicación entre él y aquel contacto del laboratorio. Corta, sucia, fría, sin drama. Solo un acuerdo por dinero. Hacer que el resultado pareciera una exclusión de paternidad. Sin preguntas, sin apellidos, sin rastro. Sentí una furia fría y contenida, distinta a todo lo anterior. Antes me dolía, me daba asco, me asustaba. Ahora había algo más. Comprensión. Mi hermano no solo cruzó la línea una vez, vivió años a mi lado sabiendo que construyó mi familia sobre una realidad falsa, manteniendo la mentira conscientemente, no por amor a la niña, ni por protegernos, sino porque le convenía que yo nunca hiciera preguntas. Pero el golpe más fuerte vino después. En uno de los audios, Daniel decía que todo empezó mucho antes de aquella noche previa a la boda. Decía que hace 9 años estaba seguro de que, si yo sabía la verdad, no solo lo borraría de mi vida, sino que me enteraría de algo que nunca debí saber. Por eso eligió la forma más simple de control, convencer a Sara de que el hijo era de él. ¿Qué significa eso de que nunca debí saber?, pregunté, odiando la respuesta de antemano. Sara me miró con una expresión de quien sabe que lo que va a decir es el punto de no retorno. Resultó que 2 meses antes de la boda, tuve un episodio que recordaba borroso. Una noche de fiesta, bebí de más, me peleé con alguien en la calle y desperté en casa de Daniel con el labio partido y lagunas mentales. Me dijeron que estaba inconsciente, que mi hermano me arrastró hasta su departamento y me salvó de problemas mayores. Me lo creí durante 9 años. Según la versión de Daniel, esa mañana, Sara fue a buscarme porque no me localizaba. Me encontró allí. Teníamos una crisis fuerte. La boda nos tenía los nervios de punta. Y entonces, pasó algo que me sonaba irreal, como si fuera la vida de otro. Sara dijo que ese día no se acostó con Daniel, se acostó conmigo. Conmigo, que estaba borracho y casi no recordaba nada. Ella se fue, y horas después apareció Daniel. Más tarde, cuando ella le dijo que estaba embarazada y no estaba segura de las fechas, él vio su oportunidad, porque esa noche de error antes de la boda sí existió, pero no como yo pensaba. Él no se acostó con ella, solo dejó que ella creyera que pudo haber pasado, y luego, cuando nació el bebé, convirtió la duda en un hecho. Me tomó segundos procesar que mi hermano fabricó una mentira basada en mi falta de memoria y el miedo de 2 personas, solo para tenernos bajo su control. ¿Me estás diciendo que Ava puede ser mía?, pregunté, con una voz que no reconocí. Sara asintió llorando desconsoladamente. Estoy casi segura de que es tuya. Debí hacer un test real hace años. Debí no escucharlo, pero estaba rota. Tenía miedo de destruirte, de destruir a Ava, y cada semana de silencio pesaba más que la anterior. Sé que no es excusa, es la verdad. Sinceramente, en ese momento ya no sentía nada claro. La realidad había cambiado tantas veces en una noche que mi mente dejó de procesar. Debería haber sentido esperanza, quizás alivio. Pero solo sentía un cansancio mortal y asco,
por el hecho de que el destino de mi familia dependiera por 9 años del que mintió con más frialdad. Luego hice la pregunta que faltaba. ¿Por qué decías por teléfono que yo no debía enterarme? ¿Qué significa eso de no ahora? Sara palideció tanto que no hizo falta presionarla. Dijo que hace una semana se vio con Daniel en persona. Él insistió. Escribió que debía entregarle documentos y decirle algo más antes de que fuera tarde. Ella fue sola. Y allí, en el auto, él le dijo la razón de todo este colapso. No es solo que esté enfermo. Le queda poco tiempo. Y quiere verme, porque lo que le hizo a mi familia no es lo peor que me arrebató. ¿Qué más pudo haberme quitado?, pregunté. Sara se cubrió la cara y respondió en un susurro. Dijo que lo de Ava es solo una parte, y que si te enteras de por qué murió tu padre en realidad, entenderás que viviste al lado de Daniel sin tener ni idea de quién era él de verdad. Y ahí entendí que lo que yo creía que era el final era apenas la mitad de la historia. Esa noche casi no dormí, no porque intentara reflexionar, ya no quedaba espacio mental para eso. Fue más bien porque sentía que toda mi vida estaba apoyada sobre un vidrio muy fino que ya se había agrietado, pero aún no se terminaba de romper. Sara durmió en el cuarto de Ava. Yo me quedé en la sala. No por principio, ni como un castigo demostrativo, sino porque no podía obligarme a acostarme a su lado como si solo estuviéramos pasando por una charla difícil, que se arreglaría por la mañana con un café. Ya nada se podía hablar como antes. Por la mañana le escribí a Daniel, corto, sin emociones. ¿Dónde estás? Respondió casi de inmediato con la dirección de una clínica privada a las afueras. No le dije a Sara que iría, no por ocultárselo, sino porque necesitaba que, al menos, un acto me perteneciera solo a mí, sin intermediarios, sin las lágrimas de ella, sin las versiones de él. El camino lo recuerdo con una claridad extraña, el cielo gris, el tráfico en la autopista, el café amargo de una estación de servicio que me tomé sin sentirle el gusto. Todo a mi alrededor era normal, y eso era lo que más me irritaba. El mundo no parecía estar presenciando cómo se terminaba de romper mi vida. Cuando entré a la habitación, al principio ni siquiera reconocí a mi hermano. Daniel siempre fue de esos que llenan el espacio. Incluso cuando estaba quebrado, borracho o en deuda, siempre era alguien ruidoso. Pero el que estaba frente a mí parecía consumido desde adentro. Demasiado flaco, gris, con los ojos hundidos. Aún así, en cuanto me miró, sentí la misma ola de furia que la noche anterior. No me senté. «Tienes 5 minutos», le dije. «O lo cuentas todo ahora, o me voy y te borro de mi vida para siempre». Él esbozó una sonrisa, pero sin su arrogancia de siempre. «5 minutos ya no arreglan nada aquí», respondió. «Entonces no los desperdicies». Él asintió y se quedó callado unos segundos. Estaba a punto de darme la vuelta cuando finalmente habló. «Ava es tuya». Lo miré y no sentí nada. Ni siquiera esa frase, la más importante de todas, me trajo alivio inmediato. Después de todo lo ocurrido, la verdad ya no funcionaba como medicina. Sonaba simplemente como un escombro más. «Sé que Sara ya te habló del test», continuó, «pero ella sigue sin entender lo principal. No lo falsifiqué solo por miedo a perderte o por querer controlarlo todo. Lo hice porque necesitaba que nunca empezaras a escarbar en el pasado». «¿Qué pasado?». Miró hacia la ventana y soltó. «El pasado por el que murió papá». No lo interrumpí. Ya había entendido que ahí estaba el verdadero núcleo de toda esta podredumbre. Resultó que, meses antes de morir, mi padre tuvo un conflicto serio con Daniel. No fue una pelea por dinero. Se trataba del auto en el que mi padre murió después. Recuerdo ese día al detalle porque dividió nuestra vida en un antes y un después. Yo tenía 28 años. A mi padre lo encontraron tras un accidente en la carretera.
La investigación concluyó que se quedó dormido. Llovía, el asfalto estaba mojado, parecía un accidente. Así lo enterramos, con una sensación de pérdida repentina y absurda. Pero según Daniel, el día anterior al accidente, él había tomado el auto sin permiso. Manejó borracho, golpeó un borde de la acera y dañó la dirección. No tanto como para que el auto se desarmara ahí mismo, pero lo suficiente para que a alta velocidad fuera una trampa mortal. Él sabía que algo se había roto. Sabía que debía llevarlo al taller, pero tuvo miedo. Mi padre ya estaba harto de sus deudas y mentiras, así que Daniel decidió callar. Devolvió el auto y fingió que no había pasado nada. Al día siguiente, papá salió y nunca regresó. Yo estaba frente a mi hermano y sentía cómo subía en mí algo mucho peor que un grito. Una comprensión fría y pesada de que la tragedia de mi vida había estado sentada a mi lado todos estos años. Él fue al velorio, abrazó a mi madre, estuvo conmigo en el cementerio, vio cómo yo lo ayudaba a pagar sus deudas después de la muerte de papá, mientras él sabía que su cobardía lo había matado. ¿Ni siquiera lo revisaste después?, pregunté, con una voz tan plana que me dio miedo. ¿Simplemente dejaste que se subiera a ese auto? Él cerró los ojos y asintió. Pensé que no pasaría nada. Te juro que no creí que fuera tan grave. En ese momento lo golpeé, sin escenas de película, solo un golpe seco en la cara. Se desplomó porque ya no tenía fuerzas. Entró una enfermera gritando, pero yo me quedé contra la pared mirándolo desde arriba. Mi único pensamiento no fue, no debí hacer esto, sino, esto no es suficiente. Cuando nos dejaron solos un par de minutos más, él se limpió la sangre del labio y dijo algo que no esperaba. ¿Eso no es lo único que te robé? Me reí, por puro colapso mental. ¿Qué más? Mi infancia, el aire, mi vida entera. Él me miró con una terquedad enferma. Esa mañana que Sara fue a buscarte después de tu despedida de soltero, tú estabas en mi casa. Pero ella no fue sola. Mi madre estaba con ella. Me quedé helado. ¿Qué tiene que ver mi mamá en esto? Daniel suspiró con dificultad. Porque ella sabía lo del auto, desde el principio. Esa frase dolió más que el test, más que lo de Ava, más que lo de mi padre. Resultó que la noche antes del accidente, mi padre se dio cuenta de que algo andaba mal con el auto y armó un escándalo en casa. Daniel estaba allí. Mi madre lo escuchó todo. Supo que Daniel había tomado el auto y que era peligroso, pero en lugar de impedir que mi padre manejara, hizo lo que hizo toda la vida: proteger al hijo menor. Se convenció de que Daniel exageraba, de que no era para tanto. Después de la muerte de mi padre, ella también cayó. Y cuando vio que yo me convertí en el pilar de la familia, el que resolvía todo y daba el dinero, siguió callando. Porque confesar habría destruido su imagen de madre. Ahí entendí lo más aterrador. No crecí en una familia donde uno era débil y los demás sobrevivían. Viví en un sistema de silencio de años, donde mis seres más cercanos eligieron la comodidad por encima de mí. Salí de la clínica como en un trance. No recuerdo cómo llegué al auto. Vi que tenía 23 llamadas perdidas de Sara y 3 de mi madre. De mi madre. No le respondí a nadie. Regresé a casa al atardecer. Sara seguía en la cocina. Me miró y supo que yo ya lo sabía todo. ¿Te contó lo de tu padre?, susurró. Asentí. Ella lloró, pero yo ya no podía reaccionar a sus lágrimas. Estaba quemado por dentro. ¿Sabías lo de mi mamá?, le pregunté. Ella negó lentamente con la cabeza, y le creí. Por primera vez en 24 horas, supe distinguir cuándo decía la verdad. Esa misma noche fui a ver a mi madre. No por explicaciones, ya no necesitaba versiones. Ella abrió la puerta y al verme se sentó de inmediato. Daniel ya le había avisado, o simplemente supo que el peso era demasiado. No grité. Ella no se justificó mucho.
solo dijo una frase que me dio náuseas. Solo quería salvar a la familia. Y entendí que no hay nada más peligroso que la gente que llama salvación a lo que en realidad es cobardía. Me fui sin escuchar más. 8 días después, Daniel murió. Y esto es lo más inesperado. Cuando muere alguien que fue el centro de tu dolor, no sientes alivio. No hay justicia poética, solo queda un vacío sucio y pesado. Porque no murió un monstruo de película, murió mi hermano, el de las fotos de la infancia, el de los entierros compartidos. Eso no borra lo que hizo, pero tampoco lo hace un extraño. 2 semanas después del funeral, Sara y yo hicimos un test real. El resultado llegó a los pocos días. Ava es mi hija, biológica y legalmente. Cuando vi los papeles, no celebré. Me puse a llorar de forma desconsolada. No por el test, sino por entender cuántos años de amor a mi hija estuvieron envenenados por una mentira ajena. Y aquí viene el desenlace más extraño. No me divorcié. Estaba seguro de que era imposible seguir. Pero la vida no siempre se rompe por donde uno espera. No nos reconciliamos de forma romántica. Hubo semanas de silencio, de cuartos separados, de terapia familiar a la que yo no quería ir. Hubo mucha rabia, pero estaba Ava. Y entendí que si me iba, no sería por honestidad, sino por querer cortar la fuente del dolor. Y eso no era lo correcto para mí. No perdoné todo de inmediato. Algunas cosas nunca se disuelven, solo dejan de sangrar a diario. Corté toda relación con mi madre. Fue lo más fácil y lo más difícil a la vez. Fácil porque no puedo verla como víctima. Difícil porque cortar con quien te dio la vida duele más de lo que se admite. Con Sara decidimos quedarnos juntos. No por la niña, sino porque cuando bajó la marea del horror vi una cosa. El sistema de mentiras en el que vivíamos ya había muerto. Y yo no quería vivir más bajo esas reglas, ni con ella ni sin ella. Ha pasado 1 año y medio. Ava no sabe nada y espero que no lo sepa en mucho tiempo. Para ella, solo soy el papá que le lee cuentos y pierde en los juegos de mesa. Sara es otra persona. Por fin dejó de vivir con miedo. Yo también. Ya no creo en la familia como algo sagrado por defecto. Para mí, la familia no es la sangre ni la fachada. Son aquellos que, en el momento crítico, no traicionan tu realidad. Lo más amargo que aprendí es esto. A veces la infidelidad no es lo peor que te pueden hacer tus seres queridos. Lo peor es que te permitan vivir años dentro de una mentira ajena, mientras tú lo llamas amor, lealtad y hogar. Lo extraño es que, después de todo, el hogar se puede volver a levantar, pero con materiales completamente distintos.